Según Transparencia Internacional, la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Por tanto, podemos colegir, la corrupción es inherente a la existencia misma del Estado. Imaginemos una sociedad sin Estado. ¿Podrían existir en ella sobornos si no hay quien los reciba? No, es absurdo. Y en esa sociedad hipotética, ¿podrían los particulares comprar bienes o servicios por encima de su valor real de mercado, como hacen los funcionarios de Estado para obtener beneficio propio? No. Si un empresario compra bienes de capital a precios inflados, irá a la quiebra. Por tanto, a lo más que se puede aspirar es a moderar la corrupción, no a erradicarla, la cual es imposible mientras el Estado exista. Los rankings sobre corrupción no indican cuáles países son corruptos y cuáles no, sino cuáles son más corruptos y cuáles menos. ¿Qué exacerba o qué modera la corrupción? Y la respuesta está en la definición misma de corrupción como abuso de poder. No es casualidad que los dos países del mundo más corruptos, Corea del Norte y Siria, sean al mismo tiempo donde el Estado tiene el poder más absoluto, en donde incluso puede disponer de las vidas humanas como si fueran cosas. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de modo absoluto. Por el contrario, la corrupción es menor en las naciones en las que no hay poder absoluto del Estado, en las que por el contrario los gobernados están más empoderados frente al Estado. De modo que, entonces, la siguiente pregunta obligada es, ¿qué empodera a los ciudadanos? Y la respuesta está, en primer lugar, en el sentido que las leyes tengan. Si éstas son concebidas para que el Estado controle a los ciudadanos o para que éstos controlen al Estado. Si las leyes son para controlar a los gobernados, entonces hay una tendencia hacia el poder absoluto y a mayor corrupción. Si por el contrario las leyes tienen el sentido de que los ciudadanos controlen al Estado, la tendencia será a la contención del poder político y a menor corrupción. La forma principal de empoderamiento de los gobernados es la libertad económica. La libertad económica es un hecho moral y político. La libertad económica es aquella en que los individuos pueden asociarse para generar riqueza con la menor interferencia del Estado que sea posible. A mayores regulaciones mediante leyes y normas administrativas, menos libertad económica y mayor corrupción. Hace más de 2500 años, el sabio Lao Tse lo advirtió: cuantas más leyes, más ladrones. En México hay entre 115,000 y 150,000 diferentes regulaciones. ¿A alguien puede sorprender que en esa jungla regulatoria los burócratas nos extorsionen a diario para agilizar o librar tantos y tan absurdos trámites? Nuevas leyes o reformas a las existentes se traducen en muchas más normas administrativas, requisitos y trámites para favorecer más corrupción, más extorsión, más tráfico de influencias. No es ninguna casualidad que los países menos corruptos sean al mismo tiempo los que gozan de mayor libertad económica y que los más corruptos sean los que menos libertad tienen. Tampoco es casualidad que los países con menos regulaciones y mayores facilidades para hacer negocios sean los menos corruptos y viceversa, que sean más corruptos los países con más trabas. En conclusión, para reducir la corrupción, los gobernados debemos estar empoderados. La ley debe de ser para que controlemos al Estado, no para que el Estado nos controle. Y el empoderamiento, en primer lugar, es mediante libertad económica. Esto es, tener la menor carga regulatoria posible. Para reducir la corrupción en México, lo primero es frenar la diarrea legislativa, suprimir el 95% de las más de 100,000 regulaciones y no crear nuevas. Por supuesto, los gobiernos anteriores no impulsaron esa desregulación radical y masiva, y el gobierno de López mucho menos.